Buenos días, ¿cómo están? ¿Contentos? Dile al que está a tu lado, ¿estás contento? A ver qué te dice. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día por tu amor, por tu misericordia hacia nosotros, por tu bondad, por tu cariño, por tu aprecio, por tu pueblo. Te amamos, te bendecimos, ayúdanos Dios. En esta mañana queremos aprender, queremos caminar contigo, queremos avanzar en ti, Señor. Bendícenos Dios en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Esta plática surgió de una lectura que estaba haciendo yo del libro de Lucas y me encontré con algo importante. Quiero llevarlos primero a Lucas capítulo 7, versículos del 1 al 10. Quiero que lo vean ahí. Dice, cuando Jesús terminó de decir todo eso a la gente, regresó a Capernaum. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre y le dijeron, si alguien merece tu ayuda es él. Ese era el punto de vista de las personas que hablaron con Jesús. Si alguien merece tu ayuda es él. Vean el versículo 5. Pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Versículo 6. Entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de llegar a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir, Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor. Ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados y solo tengo que decir vayan y ellos van o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, ¿qué dice? Lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado, se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo, les digo que no he visto una fe como esta, ¿en dónde? En todo Israel. En todo Israel. Llama mucho la atención que estamos hablando aquí de un oficial romano. Un oficial romano que no era del pueblo judío, pero evidentemente buscaba a Dios. Ayudaba al pueblo de Israel, les construyó una sinagoga. Y llama mucho la atención cómo se expresan de él las personas que van y le piden a Jesús que vaya a orar por su siervo, al decir, si hay alguien al quien tienes que ayudar es a él. Es decir, tenía un buen hombre, tenía una actitud generosa hacia el pueblo de Israel, pero esto no es lo más importante. Lo más importante es que él supo entender la autoridad que Jesús tenía. Él, al ser militar, entendía el concepto de autoridad. Si él ordenaba algo, eso se hacía. Y si a él le ordenaban algo, él lo hacía. Entender el concepto de autoridad en el cristianismo es fundamental. Es muy importante. A través de los años me he encontrado con que mucha gente
no tiene fe para pedir por una situación difícil. Se sienten indignos de pedir o sienten que es muy grande el asunto y que ellos no pueden pedir. Y lo que yo puedo entender es que cuando tú no tienes claro el concepto de autoridad, pues seguramente piensas así. Y eso no puede existir en nuestras vidas. Porque en el fondo es una especie de incredulidad cobijada, no sé si me explico. En el fondo no crees. Y me surge esto porque el pueblo de Dios sufre por no entender el concepto de autoridad y la autoridad que tiene Cristo Jesús. Ahora, no es cuestión de decir algunos sí creen, otros no creen. De hecho, Jesús mismo lo aclara en el capítulo 6 de Lucas. No es casualidad que primero hable de lo que vamos a leer ahorita y luego vengan dos milagros muy impresionantes. Uno es que Jesús sana al siervo de este hombre y Jesús mismo dice, es que no he visto tanta fe en Israel. Es decir, ni en el pueblo de Dios la gente creía tanto como este hombre creía en Dios. Y quiero regresarme un poquito al capítulo 6. Vamos a leer del versículo 46, capítulo 6, versículo 46 al 49. Y aquí está la clave. Aquí está la clave. Dice, así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor? Jesús hace una pregunta, ¿por qué me dicen Señor, Señor? Si alguien me dice Señor, Señor, y si se fijan, está con mayúsculas la palabra Señor, es porque me ven como su Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué me siguen llamando Señor, Señor? En pocas palabras les estaba diciendo, ¿reconocen mi autoridad en sus vidas o no? ¿Me están siguiendo? Dice, cuando no hacen lo que digo. Ah, caray. Aquí está el fondo del asunto. Cuando no hacen lo que digo. Ve el siguiente versículo. Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa cimientos sobre roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está ¿qué? Bien construida. Bien construida. Quiero que entiendas algo. Nuestra fe es la base de nuestra relación con Jesús. ¿Eso qué significa? Que si tienes una fe sólida, conoces a Jesús y es tu Señor. ¿Me están siguiendo todos? Porque si solo crees de oídas, en realidad no tienes una relación con Él. Cuando no crees en lo que Dios es y representa en tu vida. Esto es muy claro y muy directo. ¿Sí? Yo no veo nada de malo que me hablen y me digan, pastor, ore por esto. Y yo lo hago con mucho gusto. Pero lo que hago es acompañarlos en su fe. ¿Sí me están oyendo? Es acompañarlos en su fe y en ocasiones sí necesitas que te ministren fe. ¿Qué es ministrar fe? Que tú participes de la fe de alguien más, pero que acabes creyendo en Dios. El que tiene que creer eres tú. Si quieres ver la gloria de Dios manifestada en tu vida. Yo sé que a veces es difícil porque la gente está enferma, está dolida, no sé si me explico, es difícil creer y la labor de un pastor, entre muchas otras,
es ir a ministrarle fe para que crea. Para que crea. Y a mí me da risa que a veces me hablan y me dicen, pastor, quiero darle una gran noticia. ¿Se acuerda que oramos por esto? Le digo, sí me acuerdo. ¿Qué cree? Ya Dios lo hizo. Le dije, pues yo ya sabía. ¿No oramos y lo pedimos? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, es decir, tú lo ves como algo que va a ocurrir. No a ver si pasa. Me dijo, entonces usted ya sabía. Sí. Si no, ¿para qué oramos? ¿Me están oyendo? Quise hablar de esto porque el pueblo de Dios sufre cuando no entiende la autoridad que hay en su Señor y el poder que emana de la vida de Jesús. Me llama la atención aquella mujer que traía flujo de sangre y dice, si al menos toco su manto, el borde de su manto, quedaré sana. Ella creyó ¿en quién? En Jesús. Y dice la Biblia que lo tocó y Jesús se detiene y dice, ¿quién me tocó? Porque salió poder de mí. Salió poder de mí. Si la Biblia dice que entremos confiadamente delante del trono de la gracia, pues no estamos yendo por un rozoncito de un borde, ¿sí me estás entendiendo? Sino vas directo a pedirle a Dios. Pero si no entiendes el concepto de autoridad, te quedas esperando a ver si pasa. ¿Me están siguiendo? Déjenme decirles algo. Mi padre construyó una casa y me enseñó dos cosas. Cuando él construyó la casa, compró un terreno que estaba donde vivíamos, casi enfrente, y trazaron dónde iban los cimientos. Y cuando se escarbaron los cimientos, mi padre me dice, ven. Y fuimos y escarbaron y le dijo el maestro que estaba construyendo, no me pregunten cuánto medía de profundidad, creo que eran 80 centímetros. Y le dice, con esto es suficiente, don Humberto. ¿Qué creen que le dijo mi papá? No. ¿No qué? Métale más. Oiga, le va a salir más caro, más piedra. Póngale más. Pues, ¿cuánto? ¿1 metro? No. Póngale 1.5 metros. Oiga, es demasiado. Póngale 1.5 metros. Dice, bueno, pues usted va a pagar, póngaselo. Y cuando ya nos fuimos caminando él y yo, me dijo, ¿sabes por qué los pedí así? Le dije, no. Dice, mira, hay 2 motivos. El primero, esta es la única casa que voy a construir y no quiero que se me caiga. Eso fue lo que él dijo. Segundo, si por algún motivo alguno de ustedes, él tenía 5 hijos, no tiene dónde vivir, construimos arriba y yo ya estoy preparado. O sea, no estaba exagerando, no sé si me explico. Pero entendía el concepto de un buen cimiento para que una casa no se caiga. No era constructor ni mucho menos, pero así lo hizo. Incluso recuerdo que le dijo, hágalos más anchos. Es demasiado, don Humberto, usted hágalo. Esa casa se construyó hace más de 50 años.
Y ahí vivió mi madre hasta sus últimos días. ¿Qué creen? No se ha caído. El señor que la construyó le dijo, pues en 100 años esto no se va a caer. Y dijo mi papá, de eso se trata. Quiero que entendamos algo. ¿Sobre qué cimiento estás construyendo tu fe? ¿Estás fundando tu fe en esa piedra sólida que es Jesús? Y cuando digo piedra sólida es que tienes una relación con Él. Pero ahí dice, regresémonos otra vez al versículo, por favor. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa cimientos sobre roca ¿qué? Sólida. Cuando suben las aguas y golpean contra esa casa, queda intacta porque está ¿qué? Bien construida. Ahora ven el siguiente versículo. Pero el que oye, ¿y qué dice? El que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sin ¿qué? Sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se derrumbará en un montón de ¿qué? De escombros. En resumidas cuentas, amados, lo que Jesús nos está diciendo, si quieres fundar o establecer o cimentar tu vida de fe en mí, aprende a obedecer. ¿Están conmigo? Es la obediencia. Pónganme Santiago 1:22, por favor. Vean lo que dice Santiago. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla como práctica. De lo contrario, solo te engañas a ti mismo. ¿Me están siguiendo todos? Miren, a mí me sorprende que caminas con el Señor, estás con Él, pero de repente te das tus escapadas mundanales. No sé si me explico. Muchos dicen, al fin que nomás voy a ver, no voy a hacer nada. La sola decisión de ir a hacerlo habla de un cimiento poco firme, ¿sí o no? Porque no estás poniendo en práctica tu obediencia a Dios. ¿Estamos? ¿No dice la Biblia que nos despojemos de todo pecado? Alguien dígame. Pues es lo que Dios dice. Hay gente que dice, no, es que los tiempos han cambiado, mangos. El que no quiere cambiar eres tú. Eso no es cierto. Puedes buscar la excusa que quieras para no obedecer, pero ¿sobre qué quieres fincar tu vida de fe? Si es en Jesús, hay que obedecerlo. ¿Sabes por qué hay gente que tiene fe y puede pedir y recibir lo que pide? Porque tiene una fe sólida. ¿Saben quién cree? Como este hombre le dice a Jesús, no hombre, ni vengas. No, ni vengas. Nomás di la palabra, no es necesario. Es más, no me siento digno que vengas a mi casa. No soy digno. Pero solo dilo y es suficiente porque tú tienes la autoridad y yo creo en ti. Y este centurión romano nos da una de las enseñanzas más grandes sobre la fe. Una vida sin obediencia es una vida sin fe. Y hay una gran diferencia entre siervos de Jesús y simpatizantes de Jesús. Un simpatizante es el que dice, qué buena onda, te obedeces, si obedeces te va a ir bien, pero no obedece.
Qué bonita la palabra de Dios, pero no la vive. Pero no la pone en práctica. Eso es perderse, hacerse loco solo. No sé si me estás oyendo. Me recuerda mucho al pueblo de Israel en el desierto. Salieron felices porque Dios los liberó, ¿se acuerdan? El primer día hicieron fiesta en el desierto para que se cumpliera lo que Moisés había dicho al decirle a Faraón: deja ir a mi pueblo a que celebre fiesta en el desierto. Y hicieron fiesta. Pero el segundo día querían apedrear a Moisés porque dijeron: nos trajiste al desierto y aquí vamos a morir. Todos los hombres del pueblo de Israel que salieron, con excepción de 2, murieron en el desierto. Esa generación no entró a la tierra prometida porque no creyeron. Y quiero que entiendan todos, amados, el peor pecado en contra de Dios no es el adulterio, no es la fornicación, no son los pleitos, las contiendas, es la incredulidad. Y la única forma de mostrar que estás fincando correctamente tu vida en una piedra sólida es la obediencia a Él. Es la obediencia. No hay otra. Pido perdón por ser tan directo, pero quiero que tu vida cambie, porque es lo que Dios anhela y es lo que Dios desea. ¿Eres o no eres? ¿Estás o no estás? Un mes vienes y otro mes no. No sé si me están entendiendo. Ay, no, ahora no vamos. Cuando necesitas estar recibiendo constantemente de Dios para mantener esa fe viva, sólida, fincada sobre una roca donde nada la va a mover. Se los digo, después de más de 42 años de haber conocido a Jesús, y vaya que ha habido inundaciones y broncas en mi vida y en la de mi esposa, pero ahí seguimos, ahí estamos. La vida cristiana es una vida de realidades. O lo vives o no lo vives. Por eso Jesús les decía: ¿y por qué me siguen llamando Señor, Señor? ¿Por qué me dicen así? Y les aclara en estos versículos, 3 versículos, Lucas 6, 46 al 49, qué tipo de cimiento de fe o qué tipo de relación tenemos tú y yo. Porque si no me obedeces, pues discúlpame, no tenemos una relación. En tu caso muy particular, si no quieres obedecer, mi sacrificio por ti no sirvió de nada. Buenos días. No comí pico de gallo, ni mucho menos. ¿Sale? Pero amado, ¿quieres tener una vida de fe? Yo veo, por ejemplo, Rahab. ¿Se acuerdan de Rahab? Aquella mujer prostituta que escondió a unos mensajeros del pueblo de Dios, solo por esconderlos y mentirles. Está en el libro de la fe del libro de Hebreos. Pero le creyó a Dios. Ella creyó: aquí está mi salvación. Y te digo una cosa, ellos murieron esperando una promesa de salvación. Tú y yo nos tocó vivir cuando esa promesa de salvación ya vino, y es Cristo Jesús. Cuando decides creer en Jesús,
te rindes a esa roca. Y acabas anhelando obedecer. Dije anhelando, no resignándote a obedecer. Porque empiezas a entender lo que son las promesas de Dios. ¿Me están siguiendo todos? Dios está anhelando cumplir tus promesas en la vida de nosotros, pero está esperando conocerte por tu fe. No levanten la mano, no levanten la mano. ¿Cuántos han dado alguna ofrenda para Brigada de Amor, se llama? Porque la Biblia dice, muéstrame tu fe, mostrándome tus buenas obras. Porque una fe sin buenas obras es una fe que muerta. Es decir, demuéstrame tu obediencia y que crees en mí. Y lo verás. Tal vez dirás, no, pues es que ha estado duro, no tenemos lana, lo que tú quieras. No inventes, eres de los ricos de este mundo. Porque tienes mucho más que otros que no tienen. ¿Están conmigo? ¿Cuántas veces has visto videos de misiones? ¿Has dado algo? ¿Eres consistente en dar? Muéstrame tu fe. ¿Cuántos saben que si das tus diezmos, si das tus ofrendas, ya sea a misiones o a Brigada de Amor, Dios te bendice y te da más? Pero como no te atreves, porque no quieres obedecer, porque yo sé que en tu corazón hubo el deseo de hacerlo, pero no lo hiciste, no ves la mano de Dios en tu vida. Hay que hablar bien claro. ¿Dios quiere llevarte a otro nivel? Sí. Pero tienes que demostrar que crees en Él obedeciendo. Pregúntate eso. El siguiente milagro en el capítulo 7, ya ven que leímos lo del siervo que fue sanado, el centurión. El siguiente milagro que aparece después, vamos a leerlo en Lucas 7, 11 al 16. Quiero que vean este. Primero leímos el cimiento, luego viene el milagro del centurión con su siervo enfermo, y luego viene este. Fíjense lo que pasa aquí. Poco después Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín, una aldea pequeñita, una ciudad sin importancia. El último censo que pude investigar y checar sobre ese lugar, que está muy cerca de Nazaret, donde Jesús fue criado, y no hace muchos años era de 1768 habitantes. O sea, sigue siendo una aldea. Cuando veas en la palabra aldea, era una ciudad muy pequeñita, muy poco importante. Ahí entra Jesús, dice, poco después Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín, y una multitud numerosa, ¿qué dice? Lo siguió. Tengo la impresión de que casi todo el pueblo fue, porque dice multitud numerosa. Lo siguió. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salió una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de ¿quién? De una viuda. Es decir, ya no tenía esposo y se le acababa de morir su hijo único. ¿Quién iba a cuidarla? ¿Quién iba a ver por ella? Ya no había nadie. Tal vez vecinos o uno que otro amigo o familiar por ahí lejano. El joven que había muerto era el único hijo de la viuda, y una gran multitud de la aldea que
lo acompañaba. Vuelve a subrayar una gran multitud de la aldea que lo acompañaba. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó ¿de qué? De compasión. Vio la situación de la persona, ¿sí o no? Y aquí es donde quiero que te ubiques muy bien. Porque Dios pone todos estos pasajes para que tú y yo nos ubiquemos. Tenemos un Dios compasivo que entiende tus circunstancias. ¿Me están oyendo? Entiende tus circunstancias. Y le dijo que no llores. Quiero llevarlos un poquito en su mente a que te acuerdes quién te llegó a decir en tu vida no llores. ¿Fue tu papá? ¿Fue tu mamá? ¿O tal vez un hermano? ¿Me están siguiendo todos? ¿No veías compasión en sus palabras? ¿No veías cariño y amor? ¿Sí o no? No llores. No llores. Dios entiende nuestras circunstancias. Dios entiende nuestras necesidades. A veces me da risa, como pastor te pasa muy seguido, que viene la gente y te dice todos sus males, no sé si me explico. Porque quieren que alguien los oiga. Y es mi trabajo y lo hago de todo corazón. Pero siempre les digo, ¿sí sabes que Dios ya está enterado de eso? ¿Están conmigo? Ya Dios está enterado de eso. Me llama la atención, vean el siguiente versículo. Se acercó al ataúd y lo tocó, y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. La señora pidió algo. Fue la generosidad compasiva del corazón de Jesús. ¿Me están siguiendo todos? Que fue y actuó. Y le dice, chavo, levántate. Wow. Anoche me cayó un 20 bien grande cuando leía esto. Jesús sanó a una niña, ¿sí o no? La hija de Jairo. ¿Están de acuerdo que era una niña? Y aquí sana a un joven. Ambos ya habían muerto. Murió la hija de Jairo y a este pues ya lo iban a enterrar. Y luego hay un adulto, Lázaro. Y yo creo que el mensaje de Dios es, para mí, quiero que entendamos algo. No los resucitó. No es una resurrección. Te voy a aclarar por qué. Para mí les restauró la vida. Porque si tú ves en la Biblia, dice que Jesús es el primer fruto de los que van a resucitar. ¿Estás de acuerdo? Yo decía, bueno, ¿por qué si ya habían resucitado estos? ¿Por qué dice que Jesús? Y anoche me cayó el 20. La resurrección de Jesús implicó un cuerpo nuevo y glorioso, ¿sí o no? Y algún día tú y yo vamos a resucitar con un cuerpo nuevo. Y los otros tres nada más les restauró su vida porque el cuerpo siguió siendo el mismo. ¿Me están siguiendo? Y esos tres, pues después se volvieron a morir. Pero Jesús nos está mostrando, yo puedo hacer, o mi poder puede actuar en niños, jóvenes y adultos. O sea, no tenemos excusa. Porque a veces los jóvenes creen que no se puede y los niños tampoco. Y los adultos no todos. Pero Jesús lo hace para mostrar, yo me puedo mover en la vida de todo aquel que cree en mí.
¿Qué dice Juan 3:16? Para que todo aquel que en Él ¿qué? Cree. Todo aquel que en Él cree. ¿Sí? Miren, volvamos a Lucas 7. Lucas 7, por favor. El siguiente versículo, versículo 15, dice: entonces el joven que había muerto se incorporó y comenzó a hablar. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo? Lo regresó a su madre. ¿Tuvo o no compasión? ¿Qué necesitaba esa madre? A su hijo. Si tienes hijos perdidos o desbalagados, no pierdas la fe. Dios te los va a regresar. ¿Me están oyendo? Por más mal que anden, Jesús tiene compasión de una madre. Quiero que sepan algo: no hay dolor más terrible para una madre que perder a un hijo. No hay dolor más grande que ese. Pero Jesús lo regresa a su mamá. Lo regresa. Y ni siquiera se lo pidió. A mí esto me llena de un gozo impresionante, de saber que Dios va a actuar a favor de mi vida aunque yo no lo pida, porque tiene compasión de mí y de todos nosotros si tenemos una fe fundada ¿en quién? En Cristo Jesús. Una fe que a través de la obediencia demostró: yo creo en ti. Yo creo en ti. Debemos de llevar una vida genuina, una vida honesta. No nos engañemos creyendo que estamos caminando. Sin obediencia, perdóname, eres un simpatizante. Y Dios quiere hijos, no adeptos. Dios quiere que lo conozcamos como es Él. Eso es tener fe. Eso es tener fe. La obediencia es la prueba de que estamos cimentando en la roca correcta. Hay gente que viene y me dice: pastor, pues voy a hacer esto, algo fuera de la voluntad, lo que tú quieras. No sé si me explico. La gente toma sus decisiones. Uno como pastor no puede decidir por nadie, y nunca lo voy a hacer. Y cuando están tomando una decisión equivocada, busco pintarles un cuadro de cómo va a ser su vida por desobedecer. ¿Sí me están entendiendo? Te va a pasar esto, esto y esto y esto. Es mejor que obedezcas. Es mejor que lo hagas. Hay gente que incluso se molesta conmigo. Incluso hay gente que se va de la iglesia. No, este pastor es muy estricto. Como si yo hubiera escrito la palabra de Dios. Yo no la escribí. Mi responsabilidad es decirte qué tienes que hacer. Pero obedecer es tu rollo. Pero hay una sola forma de decirle a Jesús: te amo, y es obedeciendo.
Cada quien toma sus decisiones. Cada quien vive su vida. Pero tú y yo debemos de ser amadores fieles. Fieles. Completamente fieles. Y dar lo mejor de ti. Dar lo mejor de ti a Dios. Yo creo que no hay cosa más hermosa que estar en la presencia de Dios y que te llame por tu nombre y te diga: buen siervo y fiel, porque sabe quién eres y sabe que creíste en Él. Ese debe de ser el anhelo más grande de toda nuestra vida. No existe otro. ¿Quién quiere orar esta mañana? ¿Quién quiere decirle a Dios: Señor, permíteme cimentar mi vida en ti, meterme a tu palabra y a obedecerla, aunque no nos guste? Con el tiempo le vas a agarrar el sabor a obedecerle y vas a acabar dando gracias por haberlo obedecido, sea lo que sea y venga como venga. Y por favor, evítate andar haciendo interpretaciones bíblicas a modo. ¿Sí me oyeron todos? Es que yo lo entiendo así, muy a tu manera. Cuando la doctrina es una, ¿sí o no? No le demos vueltas. No le demos vueltas. ¿Quieres orar? Yo voy a orar. Yo quiero seguir cimentando mi vida en Él. Y si tú quieres hacer lo mismo, ponte de pie y vamos a orar. Cierra tus ojos y dile: Señor, levanta tus brazos al cielo y dile: Señor, rompe mi incredulidad. Yo quiero creer en ti, Señor. Yo quiero fincar mi relación en ti, una relación de obediencia y de fe contigo, Señor. Una relación sincera, abierta, mutua, de respeto, de reconocimiento a tu persona. Perdóname, Dios, si me he equivocado, o perdóname porque me he equivocado, pero hoy vengo a pedirte, Dios, que haya en mí la firmeza de corazón para cimentar mi vida en obediencia a ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga a todos.